Bienvenido a esta sexta parte acerca del sacerdocio de Cristo. Ya entrando en el sacerdocio de Cristo, vamos a hablar del bautizo de nuestro Señor. ¿Cómo fue bautizado Jesús? ¿Por inmersión, sumersión o solo lo lavaron externamente? Esa es una buena pregunta. Vamos a responderla aquí en este video, en la sexta entrega. La palabra en Mateo 3:16 dice así con relación al bautizo de nuestro Señor. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y los cielos se abrieron en ese momento y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. El significado de la palabra bautizado, como aparece en Mateo 3:16, y con relación al bautizo de Jesús, es la palabra griega baptisteis, de baptizó, el número 907 de la concordancia Strong. En la Biblia paralela, también usted va a encontrar algunas veces el significado de la palabra o las palabras en Help Word Studies. Esta particular traducción registra su significado de la siguiente manera. Baptizó, propiamente sumergir, es decir, bautizar, sumergir, literalmente meter bajo la superficie. 907 baptizó conlleva la idea de sumersión, inmersión, a diferencia del número 472 que es antesomai, que vendría a ser rociar. Entonces, nuestro Señor Jesús no fue rociado con agua. Él tuvo que haber sido sumergido. Tuvo que haber sido obviamente inmerso en el agua. Pero la pregunta sería, ¿cómo fue inmerso Jesús? Como nos bautizamos nosotros los creyentes, es decir, que nos toman y nos echan hacia atrás y salimos, o simplemente fue sumergido o simplemente le rociaron agua encima. Muy bien. Esta situación, como siempre la he explicado, pues usted no puede hacer ninguna doctrina con relación a esta forma de bautizar. Porque finalmente, y como voy a demostrar posteriormente en Colosenses 2:14, nosotros los creyentes, ya al momento de creer, nosotros fuimos bautizados en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Es decir, fuimos sumergidos dentro de su cuerpo. Sin embargo, déjeme por favor terminarle de explicar en las siguientes diapositivas acerca del bautizo de nuestro Señor y por qué particularmente, repito, creo que nuestro Señor no pudo haber sido sumergido de esta manera, es decir, como nos bautizan a nosotros. Y lo voy a demostrar obviamente bíblicamente también. Ok. En las diapositivas, de acuerdo pues a la inteligencia artificial, tomé algunas imágenes en las que muestro a nuestro Señor, uno, rociándole agua o echándole agua encima, y dos, también como si recién hubiera sido sumergido y hubiera salido, no obviamente de espaldas, más bien. Muy bien. Pero por el significado podríamos pensar que Jesús fue literalmente metido bajo la superficie. Pero si Jesús no tenía pecado, ¿cómo explicamos su bautizo? Para tener una mejor comprensión, leamos los siguientes pasajes. Vamos a leer Romanos 6:4 en la Reina Valera del 60 y voy a explicar en lo posible lo que significa este versículo en particular de Romanos 6:4. Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Muy bien. Ahora, de acuerdo a este versículo,
cuando nosotros somos bautizados, es decir, cuando la persona que nos va a bautizar echa nuestro cuerpo hacia atrás dentro del agua y lo vuelve a sacar, eso significa muerte por el bautismo y somos resucitados para una nueva vida. Estamos hablando de la simbología del bautizo. Pero en Cristo, este bautizo no pudo haber sido hecho de esa forma, porque Cristo no tenía necesidad de andar en vida nueva, porque Él es sin pecado. Dentro del término bautizo es importante también entender lo siguiente. Una persona pecadora que es redarguida por su pecado a través del Espíritu Santo y cree en Jesucristo como su Señor y Salvador, ese individuo por la sola fe ya ha sido bautizado, ya ha sido inmerso dentro del cuerpo de Cristo por la fe. El bautizo es un acto externo que sucede después de la conversión, después de que la persona ha nacido de nuevo, no antes. Por eso nosotros los cristianos creemos y tenemos la firme convicción de que el bautizo no salva, porque no se trata de una salvación por obras, sino se trata de una salvación por fe. Resumo entonces, un pecador redarguido por el Espíritu Santo reconoce a Jesús como su Señor y Salvador, es inmediatamente bautizado, inmerso dentro del cuerpo de Cristo. Su bautizo posterior es un acto simplemente externo, nada más, cumpliendo obviamente la ordenanza del Señor en Mateo 28, 18 y 19, de que debemos ser bautizados con la autoridad y en la autoridad de Cristo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, enfocándonos solamente en el bautizo de nuestro Señor Jesús, no tanto en el del creyente. Okay. Es importante entonces aclarar que Jesús no fue bautizado para morir y nacer a una vida totalmente diferente. Por esto considero que Juan el Bautista no pudo haberlo bautizado de la forma como el nuevo creyente es bautizado. Es decir, como ya había explicado antes, echando su cuerpo hacia atrás, sumergiéndolo en el agua para posteriormente sacarlo. Tuvo que hacerlo siguiendo el rito judío de lavarlo o sumergirlo, como se hacía con el sacerdote la primera vez, al inicio de su sacerdocio. Vamos entonces a revisar en la siguiente diapositiva lo que quiero decir con esto. Vamos a leer algunos comentaristas con relación a Levítico 8:6, el cual dice, y los lavó con agua. El proceso de consagración comenzó con lavamiento. Todos los ministerios sacerdotales comienzan con limpieza y un lavamiento que era recibido. Los lavó con agua. Aarón y sus hijos no se lavaron a sí mismos, ellos fueron limpiados. Esto era de cierta manera humillante, debido a que fue realizado públicamente a la puerta del tabernáculo de reunión. No podemos ser limpios de nuestro pecado sin ser humillados primero. Según la tradición y de acuerdo a los eruditos bíblicos y a estos comentaristas, a los sacerdotes los desnudaban prácticamente y su bautizo era público. Muy bien, hay algo aquí muy interesante que debo mencionar. Nadie puede iniciar un ministerio sacerdotal si primero no es limpiado. Y esto es muy importante para entender el sacerdocio de los creyentes. Muchas personas, y particularmente cristianos, bueno, realmente son cristianos
Generalmente cuando he enseñado siempre he preguntado lo siguiente, o me gusta preguntar lo siguiente. ¿Alguno de ustedes en este lugar tiene ministerio? Y generalmente levantan la mano solamente 2 o 3 personas, porque son los líderes de la iglesia. Son personas que dicen que tienen ministerio. Pero entonces yo les digo a los hermanos o hermanas, les digo, bueno, cada creyente hoy en día tiene un ministerio. Es decir, todos los cristianos tenemos un ministerio y ese ministerio es el ministerio de la reconciliación. Nosotros no podríamos estar dentro del ministerio de la reconciliación si primero no hubiéramos sido lavados, limpiados de nuestros pecados por la sangre de Jesucristo nuestro Señor. No por el bautizo en agua, porque el bautizo en agua solamente es externo, no es interno. Y la obra interna la hace es el Espíritu Santo. Entonces, espero que esto les haya quedado claro. Todo creyente ya tiene un ministerio, y es el ministerio de la reconciliación. Pero este ministerio no podrá ser llevado a cabo si primero no hubiéramos sido lavados y limpiados por la sangre de Cristo, al haber creído, por haber redarguido el Espíritu Santo nuestros pecados y haber sido bautizados, inmersos dentro del cuerpo de Cristo. Algunos intérpretes judíos han mantenido que el lavamiento de Aarón y sus hijos fue por inmersión, así como era requerido del sumo sacerdote en el día de expiación. Este gran lavamiento era una cosa que ocurría solo una vez. De ese tiempo en adelante solo tendrían que lavar sus manos y sus pies. Ahora, si yo lo aplico al sacerdocio del creyente hoy en día, nosotros ya hemos sido lavados una sola vez y para siempre. Ahora, ¿qué sucede cuando un creyente peca? Aunque no es tema de esta particular presentación, pues sí es importante que entienda que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Entonces, mis amados, nosotros ya hemos sido limpiados, hemos sido lavados, pero si pecamos ya tenemos abogado. Tenemos un sacerdote que es para siempre, un sacerdote eterno, un sacerdote que no es mortal, es un sacerdote inmortal. Hablemos un poco acerca del bautismo de Juan el Bautista. Para los judíos, en el contexto de los judíos y antes de que el Señor nos diera la gran comisión, bautizar a las personas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerde que aquí hay un contexto netamente judío. Aquí no hay gentiles, por favor, recuerde esto, téngalo presente. Dice la Escritura, yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios. Pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Ok, muy bien. ¿Qué sucede? Esto es antes de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los bautizos que Juan el Bautista hacía en esa época eran, vuelvo y repito, solo para los judíos. Ya este bautizo no sirve. Este bautizo no se aplica a nadie ni a nada. Por eso el Señor en Mateo 28 dejó claramente establecido el mandato de la gran comisión a ser discípulos y bautizarlos con la autoridad que Él nos dio en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En este contexto judío, como acabo de explicar, Jesús tampoco pudo haber sido bautizado posterior a un arrepentimiento, porque Él es sin pecado. ¿De qué tenía que arrepentirse nuestro Señor?
¿Por qué entonces permitió Jesús que Juan lo bautizara? Muy bien, fácil. De acuerdo con la ley y con lo que nosotros hemos visto hasta ahora sobre el sacerdocio levítico, el sacerdote debía ser lavado antes de iniciar su oficio. Por esto era necesario que Jesús cumpliera lo exigido por Dios para que de esa forma se hiciera toda justicia. Vamos a resaltar algunos de los puntos que hemos visto hasta ahora. Primero, Jesús fue bautizado según la ley y bajo el contexto del Viejo Pacto o Antiguo Testamento, no bajo el contexto del Nuevo Pacto. Obviamente, todavía Jesús no había muerto, no había resucitado, y si él no había muerto, el Viejo Pacto seguía todavía vigente. Segundo, el Nuevo Pacto no había sido sellado o establecido. Solo lo sería, vuelvo y repito, hasta la muerte de Jesús en la cruz. ¿Por qué? Porque para que hubiera un nuevo pacto era necesario también un derramamiento de sangre. Tercero, por lo tanto, su bautizo solo seguía las ordenanzas para los sacerdotes del viejo pacto, al inicio de su oficio. Este bautizo, vuelvo, repito e insisto, no tiene nada que ver con el bautizo del creyente en Cristo. Y este versículo es clave para cerrar este punto, Colosenses 2:12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Aquí no hay el bautizo en agua, aquí no se menciona. ¿Por qué? Porque es mediante la fe por la que nosotros somos salvos. Es mediante la fe por la que el nuevo creyente es inmerso, sumergido en el cuerpo de Cristo y viene a ser miembro de su cuerpo. Recuerde primero a los Corintios, cuando el apóstol Pablo está explicando acerca de que somos un cuerpo en Cristo. Entonces, ya nosotros los cristianos fuimos sepultados al ser inmersos en su cuerpo. También ya fuimos resucitados con Cristo mediante la fe en Él, creyendo obviamente en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Jesús está a las puertas de iniciar su ministerio. Tiene 30 años. Debe ser bautizado para cumplir con todo lo que Dios exige. Mateo 3:15, nueva traducción viviente. Entonces, ¿cuándo fue ungido? Dice la palabra de Dios en Mateo 3:16. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente. Y los cielos se abrieron en ese momento, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. En ese instante, en ese mismo instante, en la manifestación del Padre y del Espíritu Santo sobre la persona del Hijo, las tres personas de la Trinidad, no solo Jesús es ungido, también es confirmado por el Espíritu Santo para cumplir el plan divino de salvación. Mateo 12, del 18 al 21. Por eso posteriormente, y en otro evangelio se registra por parte de Lucas en el capítulo 4, 18, 19, lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Cuando nuestro Señor pronunció esas palabras, ya Él había sido ungido por el Espíritu Santo para seguir adelante con su ministerio.
La palabra griega para ungido es una palabra que significa en el idioma español simplemente ungió, ungido, ungiste, para ungir. De acuerdo al Help Word Studies, registra de esta palabra lo siguiente: ungir, es decir, frotar o verter aceite de oliva, así representando el flujo, la habilitación del Espíritu Santo. La unción literalmente involucraba frotar aceite de oliva en la cabeza, especialmente para señalar que uno había sido autorizado, designado por Dios para servir como profeta, sacerdote o rey. Entonces nuestro Señor Jesucristo, la unción que recibió fue cuando el Espíritu Santo vino sobre él después del bautizo y fue ungido. Por eso pudo afirmar las palabras que leí hace un momento acerca de Lucas en el capítulo 4, versículos del 16 al 18. Ahora bien, y esto es importante, aunque es un adelanto de un próximo video que voy a sacar acerca del sacerdocio de Cristo. Un cristiano inmediatamente ha confesado por el Espíritu Santo de Dios al redarguirlo de su pecado, es decir, de no creer en Cristo, y lo recibe como el Señor y Salvador de su vida, inmediatamente es ungido por el Espíritu Santo, y ya el Espíritu Santo empieza a morar en el creyente. Inmediatamente ha confesado que Jesús es Señor, Dios y Salvador de su vida. Usted no necesita ni una segunda, ni tercera, ni quinta, ni séptima, ni octava, ni décima experiencia en el Espíritu Santo. Usted, una vez ha creído, ha sido lleno del Espíritu Santo, ha sido ungido para su ministerio, que es el ministerio de la reconciliación, como ya había explicado anteriormente. Usted no necesita de experiencias sobrenaturales para recibir al Espíritu Santo. Tampoco necesita que alguien le meta los dedos en la boca para que empiece a hablar en lenguas, o tampoco necesita que una persona le venga a imponer la mano sobre su cabeza para que usted reciba al Espíritu Santo. Eso es totalmente falso. Una vez usted ha creído en el Señor, ya tiene el Espíritu Santo dentro de usted en toda la plenitud. No como la tiene el Hijo, porque Él es el único sin pecado, obviamente. Pero dentro de cada creyente, y a diferencia de otras religiones en el mundo, el creyente tiene dentro de sí al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tiene la Trinidad completa. Resumiendo, en el contexto del Viejo Pacto, la ordenación de los sacerdotes implicaba tres aspectos: ungir, ordenar y consagrar. Pero básicamente, y de acuerdo con el estudio de las palabras en hebreo, el ordenar está ligado con el consagrar. Como consecuencia, el sacerdote era ungido con aceite e inmediatamente consagrado, ordenado, después de haber sido lavado, bien sea sumergido en agua o bien sea que le hayan vertido agua sobre el cuerpo del sacerdote desnudo delante de la congregación, como vimos en unas diapositivas anteriores. Con nuestro Señor Jesús fue diferente. Sí, el acto del Espíritu Santo viniendo sobre Jesús demostró que Él no solo era el escogido, sino que también sería ungido por el Espíritu del Señor, como lo fue en su bautizo. Recordemos Lucas 4, versículos del 18 al 19, cuando dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, porque por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Por qué la necesidad de un cambio en el sacerdocio levita? Especialmente
de un sacerdote como nuestro Señor Jesús, que no era levita, pertenecía a la tribu de Leví. Y noten lo siguiente, que es aún más de la gloria de Dios, no de la nuestra a la larga, sino de la gloria y para la gloria de Él. Ahora, de toda nación, de toda lengua, de toda tribu, el Señor tiene sacerdotes que no son ni levitas, ni que son tampoco o pertenecen a la tribu de Judá. Una razón del por qué la necesidad de este cambio podría ser porque la perfección no vendría por el sacerdocio levita. En realidad, el sacerdocio levita está asociado con Moisés y la ley. El de Melquisedec lo está con Abraham. La ley constituía a hombres que no cumplirían la ley a la perfección. Miren, ni Melquisedec, ni Jetro, que no está mencionado ahí, ni siquiera los levitas que fueron escogidos de los ancianos de Israel, ninguno de ellos podría jamás haber cumplido la ley como tal. De hecho, ni Melquisedec ni Jetro obviamente estaban bajo la ley, pero los demás sí estaban bajo la ley. El sacerdocio de Cristo, además de que cumpliría toda la ley, Él fue con juramento por parte de Dios Padre. Tú eres sacerdote para siempre. Recordemos las palabras en Hebreos 7:16. Jesús llegó a ser sacerdote, no por cumplir con la ley del requisito físico de pertenecer a la tribu de Leví, sino por el poder de una vida que no puede ser destruida. Nueva traducción viviente. Como acabé de leer en la última parte del versículo 16, el sacerdocio de Jesús no está basado en una ley o en una herencia, como era el caso de los sacerdotes levitas, sino en el poder de una vida indestructible de Dios. Hebreos 7:21. Pero había un juramento con relación a Jesús, pues Dios le dijo: el Señor ha hecho un juramento y no romperá su promesa. Tú eres sacerdote para siempre. Nueva traducción viviente también. El sumo sacerdote de la orden de Aarón era designado por herencia, no por el carácter personal. No fue así con Jesús y la orden sacerdotal de Melquisedec. Dios incluso selló la elección de nuestro Señor como sacerdote con un juramento. Hebreos 7:28. A los sacerdotes puestos por la ley de Moisés les resulta difícil obedecer a Dios en todo. Pero después de darnos su ley, Dios juró que nos daría como jefe de sacerdotes a su Hijo, a quien Él hizo perfecto para siempre. Traducción en lenguaje actual. ¿Quién ha sido el único que ha cumplido la ley a la perfección? Dios mismo. Porque el único dador de la ley es Dios. Y si Él fue el dador de la ley, es porque Él es el único que puede cumplirla. En este caso, obviamente, estamos hablando del Hijo. Él la cumplió en todo como el Hijo del Hombre y en su encarnación. Y antes de cerrar esta parte sexta y antes de ir a la séptima, les recuerdo lo siguiente. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando acerca de la palabra pontífice en la Reina Valera de 1909, en la cual explicaba que esa palabra pontífice ya está en total desuso? Pero valdría la pena recordar este pasaje de Hebreos 7:28 cuando afirma que nos daría como jefe de sacerdotes a su Hijo. Es decir, ¿usted sabe quién es el único pontífice verdadero, real? No es ese señor Francisco allá en Roma. ¿Cuál pontífice? El único verdadero pontífice es Jesús,
el Hijo, el único verdadero. Los demás son copias miserables de la perfección que es Cristo Jesús, nuestro Señor.